Mi nombre es Cecilia Nicolini, soy asesora del presidente de la Nación Argentina y estamos ahora en la Casa Rosada. La pandemia puso de manifiesto muchísimas cosas y entre ellas la dificultad de muchísimos países de poder acceder a vacunas seguras y eficaces para inocular a su población. En este contexto de pandemia es fundamental que todos los países puedan acceder a que su población se vacune y que lo haga si es posible al mismo tiempo, porque no vamos a poder volver a ningún tipo de normalidad si todos los países, si los países acceden de forma desigual. La desigualdad que existe en el planeta y sobre todo en algunas regiones se puso de manifiesto aún más y se agravó con la posibilidad de que estos países pudieran acceder a vacunas. Por un lado tenemos algunos países que producen vacunas y que las reservan todos en primer lugar para la inoculación de su población. Por otro lado hay países que producen vacunas y al mismo tiempo que están inoculando sus países también comienzan a exportar y estas vacunas pueden llegar. Y hay otros países que no tienen ni la capacidad de participar en los procesos productivos, ni de producir sus propias vacunas, ni siquiera tampoco de poder acceder a través de contratos. Hoy en día, bueno, la vacunación va avanzando en el mundo y eso es muy positivo, pero estamos viendo esas diferencias. Se crearon mecanismos internacionales que en principio eran muy alentadores, como el mecanismo COVAX, en donde muchos países podían acceder de manera temprana, pagando estas dosis y financiando esa producción a diferentes vacunas. Otros países que no pudieran acceder, no pudieran pagar estas vacunas, se las entregarían de manera gratuita. Sin embargo, con las dificultades de la producción a nivel internacional, con el acaparamiento de vacunas de parte de muchísimos países, hizo que muchos de estos países todavía no puedan acceder o les lleguen muy poquitas dosis, lo cual agrava la situación epidemiológica en esos países. Bueno, desde el inicio el presidente de la Nación Argentina diseñó una estrategia multivacunas que signifique poder acceder a todas las vacunas seguras y eficaces que estuvieran disponibles para la Argentina y en ese sentido poder hablar con todos los laboratorios y con todos los países que produzcan vacunas. En ese sentido fuimos avanzando, firmando diferentes contratos, continuamos también dialogando con otras farmacéuticas para poder también incluir otras vacunas a nuestro calendario, a nuestro plan de vacunación. Por otro lado, también algo muy importante fue poner mucho esfuerzo en la posibilidad de que Argentina también forme parte del proceso productivo de las vacunas. Así fue como en conjunto con México, a través del laboratorio mAbxience en Argentina y Leomont en México, se desarrolló y se produjo en conjunto la vacuna de AstraZeneca Oxford, que hoy en día está terminando de envasarse en plantas de México y Estados Unidos y se está distribuyendo de manera equitativa a toda América Latina de acuerdo a su población, lo cual eso es algo muy importante de resaltar, ese esfuerzo conjunto de países, la posibilidad que es una vacuna también de un precio bastante accesible en comparación al resto de las vacunas y que los países puedan acceder de manera equitativa. También estamos formando parte del proceso productivo de la vacuna Sputnik V de Rusia a través del laboratorio Richmond, el laboratorio también Synergium está en conversaciones con el gobierno chino para ser parte del proceso productivo de la vacuna Sinopharm y otros proyectos que están en marcha para poder completar también y fortalecer este sector. Y en tercer lugar, también algo muy importante, el gobierno argentino también apuesta por el diseño y desarrollo de una vacuna argentina o de varias vacunas argentinas. Hay varios proyectos candidatos que están avanzando, que están en fases preclínicas y que esperamos que en los próximos meses puedan empezar a trabajar en la fase 1, fase 2, para que Argentina también con todas las capacidades que tiene del sistema científico-tecnológico y del sector de la biotecnología pueda también producir, diseñar y exportar su propia vacuna. Hay muchos retos en la pandemia a nivel global. Una pandemia no solamente tiene impacto sanitario, sino también tiene un impacto social, un impacto económico,
un impacto en la vida y en la salud mental de las personas. Tiene que ser un abordaje siempre multidimensional, es muy importante. Desde ya que la necesidad y la urgencia por tener vacunas y poder inocular a la mayor parte de la población, entendemos que es una de las herramientas más importantes para poder salir de la pandemia, pero no la única. También las medidas de cuidado, distanciamiento y de bajar también la circulación son importantes mientras se va avanzando con la vacunación, las medidas de higiene también que estamos tomando, de ventilación de los espacios también es muy importante. A su vez también lo que el Estado Nacional comenzó a hacer desde el inicio de la pandemia y lo continúa haciendo es acompañar a los diferentes sectores productivos y aquellos sectores que se vieron mayormente impactados por la pandemia, sectores también con muchas veces personas vulneradas, que necesitamos acompañar en la recuperación o el sostén que muchas veces fruto de esta situación no pueden trabajar, no pueden encontrar trabajo, no pueden alimentar a su familia. Por otro lado también el acompañamiento de lo que es ya un impacto emocional, anímico y social que afecta a todas las personas y en todo el mundo lo estamos viendo. Diferentes dinámicas ahora de trabajo que se van potenciando, diferentes formas de relacionamiento social, personas que estaban en momentos muy importantes de su vida, de cambio, de transformación, de adolescencia, de aprendizaje, en donde todo se vio cambiado y transformado y con la necesidad de tener nuevos hábitos de conducta y de comunicación. Todo eso tiene un gran impacto y es necesario también que de alguna manera abordemos todo esto de manera integral. Creo que uno de los aspectos más relevantes de la pandemia es la necesidad de contar con un Estado presente, un Estado también que sea armonizador, que sea articulador, que trabaje con el sector privado para poder dar sostén a lo que es la situación económica y el impacto fruto de la pandemia, un Estado que invierta en el sector sanitario, en la salud, en los hospitales, en el personal que nos cuida, en acceder a vacunas, para que podamos continuar salvando vidas y minimizando el impacto de esta terrible tragedia. También es importante acompañar e invertir en el sector productivo, en el sector científico-tecnológico. Qué importante es la ciencia, qué importante es la tecnología para dar respuesta también a esta situación de una manera más rápida, como la Argentina ha demostrado, siendo uno de los países que más dosis está recibiendo, que además está formando parte del proceso productivo y desarrollando sus propias vacunas. Eso significa muchísimos años de inversión en el sector científico-tecnológico, aunque aún nos falte mucho más. Todo esto tiene que ser en el marco de un espacio que nos dé soberanía, independencia y que nos fortalezca y que nos pueda dar respuesta a la necesidad que nos demanda la ciudadanía.